Om Shanti, bienvenidos al Arca del Sol. Hoy somos los dos residentes permanentes en el Arca del Sol. Si hemos llegado hasta aquí, si este lugar existe, si esta arca existe para nosotros y para el que quiera, para el que lo necesite, pienso que es porque hemos seguido nuestra voz del corazón, que también llamo voz de la conciencia. Creo que ha sido posible por esto y por haber seguido absolutamente la voz del corazón, porque hoy día oímos mucho hablar de la voz de la razón, más bien. Sí. Y antes de entrar en materia, porque le quería preguntar a mi compañero si tiene algo, que creo que tiene algo por decir al respecto, especialmente hoy, quería recordar que la espiritualidad, sobre todo los que no están haciendo prácticas espirituales o que están un poco lejos de esta palabra incluso, o de este mundo, o de esta sensibilidad, o lo que sea, quería recordar que no es ningún mundo aparte, que realmente cuando hablamos aquí de espiritualidad, o hablamos de Reiki, o hablamos de yoga, da lo mismo, y las palabras espiritualidad en general, queremos hablar verdaderamente de la dimensión más profunda del ser humano. Queremos recordar a las personas que no es algo aparte en ningún sentido, y con esto quiero decir que toca cualquier tema y cualquier ámbito de actividad del ser humano, y cualquier tema de la vida de una persona y del pensamiento, porque finalmente ser espiritual es conocerse a sí mismo, o indagar, hacer la investigación interior, y verdaderamente es conocer, a través de conocerse a sí mismos, conocer todas las cosas. Entonces realmente, que seamos rojos, azules, izquierdas, derechas, todo esto, mujeres, hombres, todo eso no es superficial respecto al descubrimiento en la investigación de la dimensión completa del ser humano. Y volviendo a lo que, bueno, contraponía un poco la voz del corazón, o lo que llamamos aquí conciencia, estaría esta razón de la que hablan hoy día, diría, los racionalistas. Sí, bueno, en concreto el término racionalidad, ¿no? Intentando convencer a la gente de que hay que poner racionalidad para abordar los asuntos. Oigo a muchísima gente, supuestas eminencias, pues no sé, filósofos, literatos, científicos de todo pelaje, diciendo que determinada cosa se ha hecho mal porque no se ha puesto la racionalidad, o cuando se critica a gente supuestamente conspiranoica, diciendo que es gente que carece de racionalidad, como si esa capacidad de la inteligencia, que yo la tengo por una de las manifestaciones menos importantes, la capacidad de razonar, ¿no? De buscarle la lógica, la coherencia a las cosas, me parece una de las menos profundas de las cualidades de la inteligencia, ¿no? Y entonces me fastidia un poco cuando oigo a gente impartiendo además doctrina al respecto de esto. Y bueno, sencillamente quería decir eso, que creo que sin duda no es la forma ni siquiera en la que ellos mismos conducen sus vidas, y es una especie de mito moderno de pensar que lo mejor que tiene el hombre es la capacidad de razonar. Y sí, puede estar muy bien, sirve para resolver problemas que son tangibles, que son concretos, diseñar un puente, hacer sudokus, escribir un guión para una película. Evidentemente hay que poner ahí razón y las cosas que encajen, pero hay fuerzas mucho más poderosas y más sutiles, que son las que la vida natural pide ser guiada por ellas, y que son despreciadas. Y creo que este exceso y que son inmanentes, ¿no? Precisamente no sería en este sentido, claro, en que estás hablando de la razón como precisamente una obstrucción a un lo que diría yo, un flujo que lo que estás diciendo me recuerda, a diferencia de lo que yo digo, entre pensamiento, ¿vale?, y racionalización. Muchas personas creen que están pensando, ¿no?, o exponiendo un pensamiento, y me parece más bien un sistema de pensamiento, me parece más bien una racionalización. De hecho es como nos educan, ¿no?, o los filósofos que has nombrado, en nuestra educación occidental. Creo que la mayoría de las personas
lo que hemos leído, bueno, yo he estudiado en Francia, pero Descartes, Voltaire, Kant, y es una filosofía racionalista. Son sistemas de pensamiento. Sin embargo, no descubrimos ahí a teósofos, filósofos puros. Hay una larguísima lista de filósofos totalmente desconocidos, incluso de gente espiritual, que son filósofos, pero claro, no son filósofos racionalistas. Sí, pero hay gente que ha encontrado otras vías hacia el conocimiento y parece que eso, bueno, está denostado. Y como decías, claro que pienso que el exceso de racionalidad, es que claro, nos han vendido tanto lo del ser racional, ¿no? El que es el hombre, un animal racional, todo viene desde la más tierna infancia, te convencen de que eso... Aquí nosotros decimos que el hombre es un animal espiritual, es la gran diferencia. Bueno, es a lo que vamos, pensamos que este exceso de racionalidad, por supuesto, lo que está haciendo es obstaculizar la emanación, la salida de la verdadera inteligencia natural y del pensamiento libre, porque la razón no deja de estar construida sobre lo que otros ya han establecido, no deja de ser pensamiento muerto, como dicen los librepensadores, ¿no? Muerto, y perdona, pero me parece es el mundo que tenemos, que está muerto, porque vemos que está dominando una actuación totalmente cerebral, totalmente racional, corporal, y tenemos como resultado las personas apagadas y los lugares sin vida. Sí, los científicos modernos, para quitarse así en plan humilde y esto, dicen que es que han descubierto cosas porque cabalgaban a lomos o a hombros de gigantes, como diciendo que se han apoyado en el conocimiento y en los logros de gente anterior a ellos. Yo diría más bien que se han cargado al gigante a los hombros en lugar de caminar a hombros de gigantes, porque arrastran el peso que les impide, apenas les deja hueco para plantear una idea nueva, una idea libre. Es muy estrecho el margen para plantear una hipótesis genuina, un pensamiento que nazca desde ellos mismos, ¿no? Bueno, eso es un simple ejemplo. Además es como muy peligroso. Quiere decir que el ceñirse a lo que entienden los racionalistas por razón, que es una dimensión, por definición, limitadora, que tiene un límite, ¿no? Porque hay una trascendencia a la razón. Es peligroso porque eso hace, es lo que da lugar a esas tendencias compartimentadoras, fragmentadoras, que son, bueno, que es lo que entendemos a partir, por lo menos de cierto grado, en ciertos ámbitos, por fascismo. Sí, bueno, es una deriva que toma todo sistema de pensamiento tan ordenado, además que con la incoherencia de que realmente la gente que lo promueve no se conduce por un pensamiento racional, sino que utiliza la argumentación racional para justificar cosas que hacen por otros motivos mucho más primarios, como el odio al diferente o el miedo de animal, sí, por social. supuesto. Yo creo que es una perversión utilizar la razón, porque con la razón somos capaces de construir argumentos para cualquier cosa. De hecho, el ser humano moderno se pasa la vida justificándose de por qué hace las cosas, y tenemos una imaginación increíble para hacer eso, para explicar las cosas de forma que todo encaje y decir, no, es que, ¿ves? Lo he hecho de forma racional. He valorado los pros, los contras, la tontería esta de decirte, si hiciéramos eso de valorar los pros y los contras, no saldríamos de la primera decisión que tenemos que tomar en nuestra vida de niños. Bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Quieres comer carne o quieres comer pescado? Te pones a valorar pros, contras, y te puedes tirar así toda la vida, porque todo el mundo se ha encontrado en un callejón de estos sin salida. Sí, bueno, claro, es que por un lado esto es bueno, pero claro, si hago esto, lo otro. No, al final tienes que decidir con el corazón, con el impulso, con la rabia, con algo que te mueva de verdad, ¿no? Eso me recuerda al racionalismo que se ve en la espiritualidad y que llega a veces a la tendencia fascista, esta que es interior, mental, que es propiamente mental, que es la idea de mejorarse, porque si uno dice, mañana seré mejor así, después tengo que madurar en esto, nunca acabamos, nunca
necesitamos hacer ese equilibrio y ese balance, porque además está todo cambiando todo el tiempo, toda nuestra célula, nuestro pensamiento. ¿No? Sí, es otro mito de pensar que el conocimiento lo adquirimos de fuera, ¿no? Un gran error también racionalista que te mueve a estudiar y después de estudiar más y adquirir más conocimiento. El conocimiento no está ahí, eso es información, son datos. Y que se puede fijar, ¿no? Sí, además. pero el verdadero conocimiento cristaliza también a partir de lo que puedas leer o estudiar, pero por supuesto sí, también a partir fruto de eso, es verdad, porque hay sí, mucho ¿por qué después, hay no? muchas después tendencias al otro extremo espirituales que dirán, oh no, los libros, que satanizan los libros, ¿no? Entonces, Claro, es verdad que los libros pueden ser una obstrucción en el camino espiritual o pueden ser superfluos o pueden eso, desarrollar demasiado la mente y eso bloquearnos, pero no siempre es así. Si está muy bien dosificado, combinado y según la formación de la persona, si venía de una formación intelectual y en ella o en su ámbito, era en su entorno, lo único que tenía para sobrevivir o para alimentar su alma eran los libros, sí, perfectamente puede hacer un camino muy iluminativo y muy puro a través bueno, y no importa la cantidad de libros. Que mientras puede estar en tu naturaleza también el que sea más propio de ti, el acceso a través de la intelectualización de las cosas. Lo uno Claro, no porque quita. efectivamente es lo que decías al principio, porque todas las palabras a veces se confunden un poco. Mientras la razón o mientras el intelecto sea un instrumento, por ejemplo, en el caso de la espiritualidad, para servir al espíritu, no hay ningún problema. No hay Ninguno. problema. El problema viene de tomar Las, eso como bueno, lo que decimos a veces de la que tome arrogancia el intelectual poder. de la gente que es muy estudiosa y muy erudita, pues se piensa que tiene un grado superior de comprensión. No, tiene una herramienta poderosa, pero eso no le convierte en nadie ni más inteligente ni más capaz de comprender, porque hay gente que no digo ciencia infusa, pero sí casi de forma natural tiene una sabiduría E inversamente puede ser erudita, ¿no? pero tener, como digo yo, el alma boba y totalmente abierta a la iluminación, que existen totalmente esos casos. De hecho, en todas las tradiciones se ven estos dos tipos de personas que serían como ideales para recibir abierta y puramente una buena nueva, como la de la venida de Jesús en el pesebre, que son o bien los pastores, que no han desarrollado, no han sido alfabetizados, incluso, ni siquiera. Claro. Y que no desarrollan el encéfalo de esta manera, ni son eruditos de esa sabiduría intelectual. Pero también hay el caso de los magos, reyes sabios, que sí pueden tener en nuestra época una gran cultura en este sentido intelectual y no por eso tampoco impedir esa apertura interior.